a trabajar, donde vamos a trabajar conceptos diferentes a los que trabajamos en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y además nos vamos a encontrar para esta materia que es problemática sociocultural y del trabajo, ¿sí? Lo que se ha decidido a modo organizativo, para que no sea pesado para ninguno, es que, digamos, hagan clases todas las semanas, pero a nivel materia, la clase expositiva va a ser cada 15 días, ¿sí? Y en la semana que no se dé clases positivas a esa materia, se va a mandar un apunte o algún archivo que esclarezca, algún video, ¿sí? Alguna tarea. Esa es la propuesta. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a comenzar con la materia nueva. ¿Por qué? Porque es justamente la materia que ustedes no han tenido, que no conocen y que además es semestral o cuatrimestral. Por lo tanto, no tiene una parte previa como sí tiene comprensión de texto, ¿sí? Como dato de relevancia, bueno, esta materia también es promocional, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes aprobando, o bueno, entregando, porque saben que los prácticos siempre, si alguno está más flojo, después se puede compensar, aprobando el parcial, que va a ser en noviembre, ya estarían en condiciones de quedar aprobados, ¿sí? Es decir, con la materia acreditada. Esto implica también, como he dicho siempre, con la otra materia, es un extra para ustedes, pero si en la medida de sus posibilidades pueden llevarla al día y estar en las clases y entregar las cosas y todo, bueno, la idea es que cuando ustedes terminan de cursar, ya se quedan con 2 materias aprobadas, ¿sí? O sea, no va a hacer falta la instancia de examen final, ¿sí? O sea, esta materia, al igual que la otra, no se rinden en mesa. En el caso de que alguno no promocionara, por cuestiones personales o laborales o el que fuere, por supuesto que se va a habilitar una mesa de examen, o sea, no es que no van a poder rendir. Pero en definitiva, la propuesta de la materia es que ustedes también, cuando termine el cuatrimestre, como les digo, puedan quedarse con la materia ya aprobada, ¿sí? Entonces, no va a haber una instancia de examen, salvo que, reitero, sea absolutamente necesario para algún caso particular, ¿sí? Profe, Bien, disculpe que le sí, interrumpa. O sí, sea sí, que entregando los trabajos y llevando la clase al día, no va a hacer falta ni rendir ningún parcial ni nada. sí, un parcial sí, por eso dije, un Parcial parcial sí. al final del cuatrimestre, sí. Bien. Pero como esta materia es más corta, no vamos a tener 2 parciales, vamos a tener un solo parcial, ¿sí? O sea, en la otra materia son 2 parciales, la propuesta está pensada a partir de 2 parciales porque es una materia anual, entonces es, bueno, se evalúa por un lado todo lo que vimos en la primera parte del año y por otro lado lo que vemos en la segunda, ¿sí? Acá, como no tenemos esta cuestión de primera parte y segunda parte, sino que es una materia de un solo semestre o cuatrimestre, vamos a tener un solo parcial, ¿sí? Ese Gracias, parcial, profe. de nada. Ese parcial, por supuesto, se va a poder recuperar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tienen que quedarse tranquilos de que en el caso de que no se apruebe, que no creo, pero bueno, puede ser, la posibilidad de promoción está, ¿sí? Entonces, como les digo, por ahí requiere un esfuerzo extra, pero es un esfuerzo extra que al final del cuatrimestre va a valer la pena porque en definitiva ustedes se desentienden de las materias ya acreditándolas con el cursado y con la aprobación de los parciales y las entregas, ¿sí? Eh, las entregas ya saben que por ahí se pueden ir midiendo, si alguna semana es muy complicada, bueno, lo podemos como revisar. La idea es también que las entregas no coincidan con las materias, o sea, que si una semana se entrega de una materia no tengan que entregar también de la otra, ¿sí? Eso también por una cuestión de logística y de orden mental, ¿sí? O sea, es importante que podamos distinguir. Entonces, si son de tomar apuntes en las clases, bueno, conviene colocar el título de la materia, las fechas, para que vayamos pensando y viendo, bueno, qué orden tiene esta materia, ¿sí? Que hoy un poquito lo vamos a introducir.
Hoy es una clase meramente introductoria. Yo les consulto, ¿por qué creen que se llama problemática? Porque no se llama, fíjense, sociedad, cultura y trabajo. Se llama problemática sociocultural y del trabajo. ¿Qué es una problemática? ¿Con qué lo vinculan? Podríamos comprender a la problemática como el cuestionamiento de algo que se maneja hegemónicamente en el momento sociohistórico, porque justamente hace muchos años atrás, bueno, hablando de más de un siglo, las leyes laborales tenían otra temática o incluso tenían otro paradigma en donde no se comprendía, por ejemplo, lo que era la explotación tal vez o el tema de la salud mental, por ejemplo, Bien. al momento del trabajo. En cambio, ahora se puso en cuestión y empezaron a desarrollar algunas o sea, dentro del paradigma, otras ideas y bueno, problematizarlo o mantenerlo problematizado nos ayuda a irlo evolucionando. Bien, está bien la definición, me gusta. Algo que tiene que ver también, como dijiste, Víctor, con una cuestión sociohistórica. O sea, a ver, hay ciertos problemas que han ocupado ciertos momentos de la historia, ciertas etapas, ciertos periodos, y por supuesto eso se ha ido modificando, ¿sí? No es lo mismo hablar en una Edad Media, por ejemplo, donde teníamos toda la parte teocéntrica, toda la cuestión del cristianismo, el arte religioso, el latín, a lo que es la modernidad, donde se da una cuestión más antropocéntrica y el tema y el problema en realidad del hombre o del ser humano pasa a ser de relevancia. Así que eso está bien. Bien, ¿qué otra idea me pueden decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué creen que está en la carrera? Que conste que yo no, que conste que yo no coloqué la materia, ¿sí? ¿Qué creen? ¿A qué está apuntando? Ustedes vienen Profe, están en una carrera técnica. se encargaría también de la parte de la cultura, de cómo abarca en la sociedad, o sea, los problemas, no sé, que puedan suceder día a día y cómo irlos abarcando, podría ser. Sí, en realidad tiene que ver con eso. Básicamente es imposible que podamos ver todos los problemas que han surgido en la historia o que han sido o son importantes para la sociedad, porque bueno, deberíamos estar cursando mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que partir de la base de que toda materia siempre es un recorte y por lo tanto hay como ciertos núcleos o temas principales, ¿sí? En una primera instancia lo que vamos a trabajar es la cuestión de el sujeto y la sociedad de la cultura, ¿sí? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es cultura? ¿Qué características tiene cada una? Los conceptos, por ejemplo, de diversidad cultural, de etnocentrismo, relativismo, ¿sí? Las cuestiones en torno a lo que es, bueno, subcultura contra cultura. Entonces sería como un primer tema, ¿sí? Después también tenemos como algunos paradigmas sociopolíticos, podríamos decir, del mundo y de Argentina, que en definitiva han implicado una problematización justamente de la sociedad de la cultura. En primera instancia, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿sí? Como también la cuestión de la Revolución Industrial. Fíjense, dos crisis, podríamos decir, o dos justamente revoluciones, como es la palabra, que me cambiaron los paradigmas que estaban vigentes o que implicaron una vuelta de rosca de lo que se estaba trabajando, ¿sí? Después también tenemos la cuestión más de el caso más argentino, ahí saltamos mucho tiempo, ¿no? Pero para que se ubiquen, el neoliberalismo, ¿sí? Que a nivel laboral implicó muchas cosas de relevancia, entonces ahí también vamos a ver algunas cuestiones en torno más de lo legal, ¿sí? O los derechos y garantías, ¿sí? La empleabilidad, etc. Y además,
para que tengan un panorama general, una cuestión de la historia del trabajo, ¿sí? Es decir, bueno, cómo fue cambiando el trabajo a lo largo del tiempo, qué se entiende por trabajo estrictamente, ¿sí? Cómo podemos pensar el trabajo hoy versus cómo se pensaba antes, ¿sí? Entonces, fíjense, es una materia que tiene como varios aspectos que vamos a ir trabajando, por supuesto, de a poco, ¿sí? Con paciencia. Y yo les pregunté recién que, bueno, que por qué creen que está la materia. ¿Qué me pueden decir de eso? Quizás el conocer los hitos históricos, por así decirlo, de la sociedad en la que estás, eh, para afrontar mejor, digamos, las situaciones que pueda estar atravesando socioculturalmente el país o la sociedad en la que nos encontramos. Bien, fíjense, porque el, el primer razonamiento que podría, o la primera proposición que podríamos pensar es, bueno, pero ¿para qué tengo esto yo que estoy en una carrera técnica? ¿Sí? Y bueno, vamos a tratar de dejar de lado eso, si lo tenemos, porque en realidad es un juicio previo, y vamos a tratar de ponernos en esto que está diciendo la compañera. Bueno, vamos a tratar de que la materia nos sirva para entender algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas que están vigentes y algunas cosas que, bueno, por ahí son parte del pasado, de la historia, pero que también justamente tienen que ver con el presente, porque ustedes saben que nuestro pasado tiene que ver con lo que pasa hoy y también es importante para lo que pase después, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de darle como ese valor a la materia, ¿sí? Es una materia un poco más abstracta, es una materia diferente a las que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a trabajar cosas que puede ser que alguna les genere más o menos dificultad, pero vamos a ponernos, a centrarnos en esta idea. Bueno, me va a servir para tratar de entender algunas cosas en las que estoy inmersas y que a su vez yo también las uso cotidianamente, porque todos somos parte de una sociedad, porque todos formamos parte de una cultura, porque hoy por hoy hay un montón de cosas en los trabajos que están como en lucha, ¿sí? Entonces, nos vamos a parar desde ese lugar, ¿sí? Por supuesto que también la materia está más relacionada a lo que es la cuestión de un tipo taller, o sea, a mí me gusta que participen, no vamos a estar la hora, o sea, hablando yo sola, no, saben que no es lo que más me gusta, más allá de la explicación previamente de los temas, que por supuesto, pero siempre la interacción de su lado yo la voy a estar esperando, ¿sí? Entonces, es una buena instancia o una oportunidad para que ustedes, bueno, puedan preguntar, comentar, opinar, decir, profe, yo acá disiento, por esto estoy esto, mire, profe, yo acá creo que, porque en definitiva, todos los temas que veamos, ¿sí? No son temas, como yo siempre digo, no son cosas acabadas que no se puedan cuestionar. Al revés, esta materia nos va a permitir darnos eso, y yo acá disiento, no, bueno, esto lo vemos así y es una teoría específica, pero ¿qué pasaría si? Entonces, esa también es parte de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ahí también va a tener que haber una flexibilidad, digamos, decir, bueno, más allá del contenido propiamente, que después, por supuesto, se va a evaluar, en las clases en sí, la oportunidad es que también ustedes puedan preguntar, cuestionar, ¿sí? Justamente en este sentido, bueno, pensarlo desde todo lo que estamos hablando, ¿sí? Me va a servir para esto que estamos diciendo. O bueno, yo acá disiento con lo que dice el autor. Bien, en esta línea es que vamos a trabajar hoy un texto breve, que es el que subí al Classroom hace un rato, ¿sí? Que se llama Un mundo sin sujetos. Es de García Canclini, que es un escritor argentino, ¿sí? Bueno, está publicado en la revista Eñe, que es una revista en realidad que tiene varios artículos interesantes, más de filosofía, antropología, sociología. Entonces, bueno, me parecía válido dárselos hoy pensando en esa cuestión más
introductoria, ¿sí? Como les decía. Bien. Fíjense. Obviamente ustedes después lo van a poder leer con tranquilidad. Pero hay algunas palabras o expresiones que están resaltadas y están resaltadas justamente porque las vamos a comentar, ¿sí? Fíjense, la primera palabra que tiene resaltada, no sé si están viendo el Classroom, ¿lo pueden abrir, el texto? ¿Quedó bien subido? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense, un primer término que tenemos resaltado es el concepto de mundialización. ¿A qué les suena esto? ¿Qué es la mundialización? ¿O qué sería? ¿Con qué la vinculan? ¿Con qué otro término se puede asemejar? A ver. Con globalización, profe. Bien, tiene que ver con la globalización, exactamente. Entonces, fíjense, el texto empieza con una pregunta. ¿Qué es un lugar en la mundialización? ¿Quién habla y desde dónde? ¿Sí? La fascinación de estar en todas partes y el desasosiego de no estar con seguridad ninguna, de ser muchos y nadie, cambian el debate sobre la realidad de ser sujetos. ¿Sí? Sobre la posibilidad, no realidad. Entonces, fíjense, acá habla de, o sea, esa sería como la tesis de Canclini, ¿sí? Va a decir, bueno, en definitiva, esta cuestión de, fíjense, estar en todas partes, pero no estar en ninguna, que es una paradoja, como o estás en todas partes o no estás en ninguna, ¿sí? Está, por supuesto, dicho a propósito, claramente. Entonces, la tesis es que justamente hacen que el debate en torno al ser sujeto se vea modificado, cambiado, alterado, o por lo menos cuestionado, ¿sí? Entonces, ahí habla, por ejemplo, de sujetos desconstruidos o simulados. La palabra deconstrucción o desconstrucción, que después también la tienen marcada en amarillo, ¿qué significa? ¿Qué le suena? ¿Qué le suena? No sé si profe será en este caso, pero en general hace alusión a aquello que ya estaba hecho o armado, o que se fue armando y que lo desglosamos para darle una nueva forma y bueno, desde la perspectiva una nueva interpretación, pero algo que ya está. No es que lo rompemos necesariamente, sino que lo reincorporamos. Bien, sí, está bien. Porque cuando yo hablo de construir, que podríamos pensarlo como lo opuesto a construir, bueno, es desarmar, pero también desarmar desde una finalidad específica, desde la comprensión, desde una modificación, o sea, no es desarmar porque sí completamente, o sea, en ese sentido está bien lo que está diciendo Víctor, ¿sí? Pero también es importante destacar que lo que está diciendo acá el autor es que se ha producido una especie de deconstrucción del sujeto. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué creen o en qué medida ustedes creen que esto es así? ¿Y a partir de cuándo fue y por qué? ¿Qué me pueden decir? Si yo hablo de construcción, acuérdense que no tienen que estar en coincidencia con el autor, es solamente para que pensemos alguna cosa. Bueno, vamos a problematizar justamente la noción de sujeto, ¿sí? Que es, como les dije recién, el primer tema de la materia. Entonces, Profe, ¿quién es el sujeto? ¿Qué es? Sí, haría ilusión o alusión, no sé, se referiría a la descomposición de algo, puede ser, no sé, una idea, capaz una sí, palabra, algo que ya está y por ahí lo decodificamos, por así decirlo, lo sí, vamos como separando. está bien. Sí, desglosar, separar. También es un modo de entender la deconstrucción. Bien, entonces fíjense, ¿qué me pueden decir ustedes del sujeto?
Si, o sea, si hay coincidencia con esta tesis, no. ¿Por qué? En este caso, profe... Consulta. No, Sí, perdón. perdón. No lo puedo. No sé si ¿Quién habla? Sí, pregunten, no hay problema. No, te escucho muy cortado. Sí. Bueno, se escucha muy cortado, sí, no pude elucidar qué querías preguntar. Bueno, lo que iba a decir, profe, mientras mi compañera termina de, tal vez no sé si lo está escribiendo por el chat, de última, tal vez podemos comprender porque al momento de pensar en un sujeto, justamente como hablamos del sujeto, o sea que se sujeta a algo que está inmerso en ese algo, en esa sociedad, el sujeto también tiene la responsabilidad y la capacidad de poder repensar eso que es y que es la sociedad que tanto se conforma y lo conforma. Entonces, poder desglosar esas ideas que a uno lo conforman para poder ver el mundo es una parte de también, desde la parte de lo individual, de lo personal, cómo volver a hacer las vivencias o poder ir incorporando diferentes cosas, porque en la medida que vamos creciendo, vamos teniendo diferentes perspectivas, pasa que en ningún momento pensamos que eso es una deconstrucción, pero en realidad es como cuando leemos 2 veces el mismo libro, pero lo leemos cuando teníamos 7 años y después lo leemos a los 20 o a los 30. Claro. Tal vez no nos planteamos de construirlo, pero al momento de releerlo, estamos haciendo el ejercicio. Sí, tal cual. Es eso también. Es como replantear. Bueno, fijémonos si esto que se daba por obvio o si esto que se daba así es efectivamente tan así. Por eso les pregunto, ¿qué creen ustedes? Fíjense que en un momento dice el texto, que igual les digo, después lo van a poder leer tranquilos, y las actividades propuestas en realidad no son para entregar, solamente cuestiones más reflexivas. En un momento dice, quizá comienza un tiempo de reconstrucciones, a volver a construir, menos ingenuas de lugares y sujetos. ¿Sí? O sea, bueno, vamos a dejar un poco la ingenuidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el sujeto. Vamos a poder pensar ese sujeto. Vamos a poder ponernos, como sujeto que somos justamente, y cuestionar, ¿sí? O, para hacer uso del título de la materia, problematizar. Entonces, fíjense, yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? ¿Creen que ha habido una deconstrucción? ¿Que no? ¿Que es relativo? ¿Que depende del momento? Ahí, profe, no sé, tal vez, o sea, no lo estoy leyendo, Sí, adelantados, voy más o menos a la par de lo que usted está leyendo, sí, sí. y no sé si hace referencia a esto mismo, creo que sí, con respecto a, por ejemplo, cuando hablamos del ser naif con respecto a lo que estamos incorporando y tratar de tenerlo en la más pura expresión, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que en realidad no hay nada naif en cómo lo incorporamos, o sea, no hay nada ingenuo en cómo lo incorporamos porque en realidad ya está cruzado por algo tendencioso en términos de que puede ser por los medios, las noticias, el discurso de nuestros políticos, lo que digan nuestros amigos, todo eso nos va a ir cruzando un discurso. Y también está el tema que me parece, bueno, obviamente, como usted estudió filosofía, comprende el término epogé al momento de pensar de que es difícil no tomar una posición respecto de las cardinalidades de estos discursos, de no pensar, bueno, puede ser que hayan 1000 posiciones y ninguna sea la correcta, y ahí hacernos responsable que tal vez la posición que tomemos no sea
compatible con ninguna otra, pero bueno, al menos es la nuestra y estará o no en consonancia con el resto de los discursos, y obviamente con algunas estará más relativa que con otras. Exacto. Está muy bien la intervención. Es cierto que nosotros como sujetos somos interpelados por muchas cosas, por la formación que recibimos, por la gente a la que nos juntamos, por las costumbres, por los discursos políticos, ¿sí? Por los modelos que elegimos o que reproducimos. Pero sí me interesa destacar esto de, bueno, puede ser que no haya una respuesta correcta, o puede ser que todas las opciones, en definitiva, todas las opciones sean, bueno, pueden ser como pueden no ser, sin una posibilidad. Entonces, en realidad, el texto este que tiene tesis como fuertes, y que yo también por eso lo trabajo, es con ánimo de poder generarnos discusiones. Bueno, a ver, efectivamente, esto realmente es así, o sea, es viable pensarlo así. El 2004 está escrito, y ahora ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Tiene cosas interesantes, por eso sí después es importante que lo puedan leer para eso, para ver cómo me interpreta también el texto a mí, ¿sí? Fíjense que una de las cosas que está marcada también en verde dice que si el sujeto solo es una construcción ficcional de los medios, o puede haber también sujetos críticos, espectadores que ejercen iniciativas propias a pesar de las astutas manipulaciones mediáticas. Eso es una pregunta, o sea, es lo que se llama pregunta retórica, si es una pregunta que el mismo autor no es capaz de responder, se la hace él y se la hace al lector. O sea, es una cuestión ficcional, o sea, de ficción. O hay sujetos críticos, ¿sí? Que justamente se pueden correr de la cuestión de la manipulación mediática. Esto es interesante porque hoy por hoy que estamos tan informatizados en el sentido de la inmediatez y los 1000 datos y el todo ya, y los medios, y que capaz que puedo leer 4 diarios a la vez, bueno, yo soy capaz de hacer qué con eso, ¿sí? Y si se fijan, no sé si lo hacen, si no, un buen ejercicio. Si ustedes leen una misma noticia en 3 diarios, y cada uno va a poner énfasis en una cosa distinta, ¿sí? Algunos serán más amarillistas, otros serán menos trágicos, otros tratarán de ser un poco más objetivos. Cada uno va a tener su impronta. Entonces, fíjense, está hablando de que se produce una manipulación, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Si tuvieran que justificar esa pregunta o responder esa pregunta, ¿qué me dirían? No, bueno, por lo menos pensando justamente como lo que le decía, de que si bien las cosas nos interpelan, nosotros somos reaccionarios. Tenemos nuestra individualidad y tenemos la responsabilidad de aceptarlo o no. Obviamente también teniendo el contexto, no es lo mismo reaccionar con una crítica en una dictadura que en un espacio Totalmente. democrático donde se puede opinar. Sí. Pero más allá de eso, eso ya es responsabilidad nuestra en gran parte, y los medios son como la fuente de las que podemos beber y las podemos elegir. Y a veces no beber de ninguna también es una opción. Bien. Bien. Vieron que ahora también con este tema del virus hay como mucha... Se está generando cierto rechazo. Bueno, no, hay gente que ya van varias personas que me dicen, no, yo no leo más porque ya me angustio. O sea, es como, bueno, voy dejando de lado también esa sobreinformación que hay al respecto, porque llega un punto en el que hasta te confunde y te cansa y no sabes qué creer, ¿sí? Para mí los sujetos sí somos críticos, o sea, habrá gente más o menos crítica, por supuesto, porque es una cuestión también de personalidad, de formación, pero siempre tenemos la capacidad de cuestionar. La palabra crítica viene del griego crino, eso significa poner en tela de juicio, o sea, yo me voy a ponerme a fijar si eso es así o no es así, ¿sí?
Entonces, los sujetos no somos meros espectadores o pasivos, ¿sí? Sino hay una cuestión crítica. Y también es esto valioso que dice el compañero de, bueno, hay momentos y momentos, hay contextos en los que sí es más fácil ser crítico y contextos en los que no se podía por razones de represalia, ¿sí? Bien, fíjense una cosa más que quiero destacar antes de seguir avanzando. Esta tesis que propone Canclini, o sea, de que el sujeto sea deconstruido o desconstruido, él como la apoya en una fecha en particular. Él dice que se ha cumplido en el siglo XX. Entonces, está proponiendo que esa época marcó una especie de dificultad justamente para hablar o hacer referencia a la subjetividad. Entonces, yo les pregunto, si ustedes tuvieran, que sería un poco lo que está en la actividad 2, ¿sí? El número 2. Si ustedes tuvieran que indicar o mencionar hitos relevantes, pueden ser de Argentina o del mundo, del siglo XX, ¿cuáles me dirían? Fíjense, es bastante amplio. Y estuvieron la Guerra Primera Guerra Mundial, la Bien. Segunda, quizás Las el guerras avance de la mundiales. ciencia, Muy bien. Las guerras mundiales, los avances de la la ciencia. caída del muro de Berlín. Bien, Es como bien. que se produjo todo como un desarrollo de sucesos de comunismo versus capitalismo, donde También. empezaron las personas a replantearse desde otro lado también todo lo laboral, lo que es étnico y Ujú. demás. Bien. Y fíjense también que el autor habla de, no pone un año, pone un siglo, siglo XX. O sea, un siglo son 100 años, o sea, es muchísimo tiempo. Por eso podemos hablar de todas las cosas que están nombrando, ¿sí? 2 guerras mundiales, etcétera. ¿Qué otro hito se les ocurre? ¿En qué piensan? Por ejemplo, a nivel tecnología. La invención de los celulares. Bien. O de Internet incluso, que fue anterior. Eso también fue un hito que marcó muchas cosas y por supuesto modificó modos de trabajo, modos de abordaje de ciertos temas, ¿sí? El hecho de que yo pudiera conectarme con una persona que está en el otro lado del mundo tuvo y tiene por supuesto un gran valor, ¿sí? Las computadoras, muy bien. ¿Cuándo surgió la primera computadora? A ver, ustedes que son de esta rama. ¿Qué me pueden decir? La primera computadora es como demasiado vieja, o sea, creo que, si mal no recuerdo, era siglo XIII o antes de eso. No, obviamente no computadora como las que tenemos nosotros, Sí, sino por como supuesto. solamente para computar o hacer cálculos esquematizando con un mecanismo. Y así, con tarjetas y cosas por el estilo, que no usan Bien, electricidad incluso, claro, claramente, porque no había. claro. Pero si tuviéramos que pensar en la primera computadora en un sentido más parecida a las que tenemos hoy. Esas por 1940, 1939 más o menos. Bien. Ahí es donde se En la, empezaron a crear las en la década plaquetas, del 40, bien. ajá, todo lo Bien. programable, digamos. También estamos en el siglo XX, o sea, exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense, no está mal la tesis de que esto se dio en el siglo XX, porque fue un siglo en el que pasaron muchas cosas, y no porque le restamos importancia a los otros siglos, porque en todos los siglos pasan cosas. Aparte, un siglo, como les decía, es un periodo de tiempo amplio, entonces obvio que vamos a tener muchos hitos. Pero sí destacar, bueno, que pasaron grandes cosas y a nivel mundial, o sea, no solamente pensándolo desde por ahí nosotros en Argentina, sino a nivel mundial pasaron realmente muchas cosas, ¿sí? Entonces, esa es una tesis que tiene el autor, que él entiende que justamente la cuestión de esa deconstrucción del sujeto o desconstrucción se ha dado más en el siglo XX, ¿sí? Como yo les digo siempre,
ustedes pueden disentir con esto. Capaz me dicen, no, mire, profe, para mí fue en el siglo XXI, porque bueno, yo solamente les digo, el texto primero que no se evalúa porque no es a nivel, no está en el programa como tal, sino que es una cuestión más introductoria. Y segundo, que es eso, es una cuestión que nos haga pensar algunas cosas, ¿sí? Bueno, voy a ver si esto es así, o cómo me parece a mí que esto es así. ¿Sí? Bien. Yo después les puse como una tercera pregunta, que es el rol que juega el capitalismo y la globalización para el sujeto. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué rol juega? Si creen que juega un rol. ¿Por qué? Y a nivel del desarrollo tecnológico, justamente los sujetos al verse inmersos, por ejemplo, en estos sistemas donde puede uno desarrollarse a través del mérito de querer avanzar, querer poder estudiar, improvisar nuevos negocios, emprender de diferentes formas, estudian todos esos desarrollos tecnológicos con los que después globalizándolo, haciendo comunidades científicas, llevándolo incluso a lo estatal para poder impulsar algunos proyectos que eran un poco más, necesitaban ciertas regulaciones de este tipo, ya sea lo internacional, porque en algunos puntos no hay empresa que banque algunas obras o necesita de demasiadas regulaciones estatales, pero eh, claramente para poder formar al sujeto a posteriori, con el Internet, por ejemplo, de desarrollar toda esa red, ahora tenemos el beneficio de poder acceder a toda la información que queramos en un clic, o a toda la que podamos en realidad también, y podemos ver un montón de paradigmas y empezar a no solamente adquirir ideas, sino contrastarlas también. Podemos hacer revisiones de pares de otros profesionales y podemos hacer que no solamente la tecnología, sino también la ciencia en general se vaya desarrollando mucho más rápido. Antes había que mandar para hacer una investigación científica y tener revisiones de pares, estaban meses hasta que el Sulky llevaba la carta con el informe. Bien. Bien. ¿Quién más? Claro, o sea, yo lo veo más por el lado de que si hay capital, hay para producir, y si mientras más capital haya, más producción en masa y globalizar un sistema puede haber, ya sea tecnológico, ya sea de opiniones, ya sea de distancias y demás. Si no hay dinero o un capital que sustente la producción de algo que yo quiero transmitir o llevar a otro lado, sería más difícil encontrar los medios y las alternativas eh, para justamente producir lo que yo quiera producir. Bien. Interesante pensar más que el capitalismo como modelo económico, lo que me decís de capital, como eso, algo que me sume, o sea, un aporte para. Está bueno. Y por otro lado, es cierto esto de que, bueno, en el mundo también, ahora con la pandemia, muchas cosas se volvieron hacia atrás o se restringieron, pero vivimos en un mundo globalizado, entonces uno puede estar escuchando una charla de otra persona que vive en el otro hemisferio, o sea, hay un montón de cosas que si no fuera un mundo tan globalizado y no se podría hacer. En ese sentido, es interesante que pensemos esta cuestión de, bueno, ¿por qué hablamos de globalización? Porque es un fenómeno que efectivamente se dio, ¿sí? Y como te digo, rescato esto del capital. Si hay un capital, se produce y eso también genera más conocimiento, más producción de trabajo, Claro, ¿sí? como modelo más a modo de producción, que verlo tan como usted dijo, como un modelo económico, Claro, digamos. claro. Sí, está bien. Está bien. ¿Y qué pasa cuando un país no es globalizado, digamos? Que hoy por hoy, como digo, el mundo es más globalizado, pero
Vieron cuando se dice, este país está muy cerrado al mundo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Cuáles son las Y consecuencias atrasado, de eso? así como pasa con Cuba. Bien, lo que está pasando en Cuba, ¿sí? Cuba tiene un bloqueo de hace muchísimo tiempo, pero eso hace que esté cerrado al resto del mundo. La actividad principal es el turismo, sí, que por supuesto se vio afectado por la pandemia, como pasó en todo el sector del mundo, pero es una cuestión que está como solo, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que no se permiten, que no se avalan. Perdonen, que justo tuve una interrupción. Entonces, fíjense, es eso. ¿Estamos en un mundo globalizado? Sí. Pero aún así, en este contexto, hay ciertas situaciones o países o ciudades en las que esa globalización no es tal. O, bueno, no es tan fácil de pensar. ¿Sí? Bien. Y lo último que quería destacar del texto es que ustedes tienen una frase subrayada que dice: desde la robótica hasta la clonación, desde el travestismo de género hasta el fingimiento de personalidades en juegos electrónicos, la pregunta por lo que hoy significa ser sujetos está, guión, más que cambiando, cierro guión, asomándose al principio de la disolución. Fíjense, esta también es una tesis fuerte, ¿sí? Con la que, por supuesto, como les dije recién, podemos disentir. De hecho, la actividad 4 dice que hagan un párrafo en el que digan si están a favor de eso o en contra, ¿sí? Entonces, no se trata de que Canclini sea un crítico y que piense que todo pasado fue mejor, porque no es eso. Está dando tesis fuertes, que las argumenta, que se apoyan en algo, ¿sí? Para hacernos pensar. Entonces, yo, ¿con qué me quedo? Está cambiando, que dicen, más cambiando, se asoma al principio de la disolución. Cuando algo se disuelve, no quiere decir que sea malo necesariamente esa disolución. Es entender la disolución de cómo se pensaba, cómo estaba en su momento, porque no es que el sujeto deja de existir. Es, bueno, la pregunta por lo que implica ser el sujeto sea como disuelto, ¿sí? Pero no es porque dejemos de ser sujetos, por supuesto. Y como les digo, también es una tesis discutible. Porque así, bueno, a ver, no necesariamente esto es así. Entonces, fíjense, hay que pensarlo desde esta cuestión. Hay un montón de cosas que hoy nos parecen algo súper básico o muy natural, naturalizado, lo que lo hacemos cotidianamente. Sin embargo, antes no se hubiera pensado, ¿sí? No sé, el tema de la clonación. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la oveja Dolly? O sea, un montón de cosas que por ahí en el siglo XX ni siquiera se podían pensar, o incluso antes, y que con el tiempo se van haciendo. O bueno, esto también de los juegos electrónicos que tenés por ahí, un juego de rol, ¿sí? Bueno, yo en este juego soy tal, y tengo que hacer tales cosas, y tengo tales actividades, y me junto, ¿sí? Son cosas que antes eran impensables, ¿sí? ¿Qué creen ustedes de esa tesis? ¿Efectivamente la pregunta está cambiando o está asomándose a la disolución? ¿Qué dirían? Pasa que también creo que a nivel macro tenemos que pensar más relativo a la Torre de Babel que a la disolución y a la reconstrucción de algo, porque en realidad justamente esos ladrillitos que eran esas ideas nos sirven de cimiento para poder construir algo que pensamos, por lo menos, que puede ser algo mejor a nivel social. Porque no, la idea se conserva y justamente a través de que teníamos esa idea pudimos mutar a otra. Y
porque si no una idea anterior no hubiéramos mutado, o al menos en la adquisición, o sea, como una secuencia de procesos y de ideas, no, más allá de que pudiese o no haber algo más primitivo, pero que siempre lo vamos cambiando, pero no, lo otro no dejó de existir. Claro. Eso se produce, esto que decís de que una idea se modifica en lo que es la filosofía y en las ciencias sociales, en realidad se produce mucho, porque en la misma historia de la filosofía hubo como dos grandes pensadores en la antigüedad, que fueron Platón y Aristóteles, que marcaron, digamos, ciertas corrientes, uno con el idealismo, otro con el realismo, y esa marca o esa línea en la historia de la filosofía se siguió repitiendo. Entonces tenías a los que seguían más a Platón y a los que seguían más a Aristóteles, aún con las corrientes nuevas, ¿sí? Porque, por ejemplo, San Agustín y Santo Tomás también, bueno, uno seguía a Platón y otro seguía a Aristóteles, pero ellos estábamos hablando de la Edad Media. Aún en la modernidad hay como esa tendencia a alinearse con una postura. Y también está como esto de discutir, o sea, los filósofos sí han discutido mucho entre ellos, ¿sí? Y los sociólogos. Porque es, bueno, a ver, esta idea yo la tomo y la refuto o la mejoro, ¿sí? Pero esa cuestión de esa discusión entre autores es muy propia de la filosofía en particular y de las sociales en general, ¿sí? Entonces, interesante que podamos pensar en esto, bueno, no necesariamente hay una disolución, porque no es que como Platón fue hace millones de siglos atrás, ya no sirve, ya no es vigente. Bueno, es pensar qué filósofo, por ejemplo, contemporáneo, se va a regir en Platón, o a la vez, bueno, como a mí me interpela Platón, ¿sí? Por ahí no me genera nada, por ahí me hace pensar en un montón de cosas. Entonces, esa cuestión de actualizar también me parece destacable, siguiendo la línea de lo que vos decís, Víctor. ¿Quién más quiere comentar algo de esa tesis? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? ¿Por qué la pone así en términos tan categóricos, ¿sí? Tan... Tal vez, o sea, no he leído a conciencia todo el texto, pero bueno, como recién hice la analogía de la Torre de Babel, que siempre por ese pensamiento que tenemos como bastante incrustado, si se quiere, y que de hecho es cuando analizamos la evolución, la mayor parte de la gente piensa la evolución como una línea perfecta donde se fueron desarrollando uno tras otro y no que hubieron ramificaciones, familias que fueron muriendo, descendientes que desaparecieron, cosas por el estilo, y lo mismo pasa con las ideas. Cada idea desembocó un árbol familiar de ideas similares o de las que devenían esas otras, y muchas otras al mismo tiempo se desarrollaron y dan sus árboles, y no todas llegaron a conocerse, no todas se llegan a conocer, y y está este juego de que en realidad tampoco podemos decir que porque ahora hasta el día de hoy algo haya persistido sea lo más evolucionado, capaz que incluso hasta una idea que deviene de otra anterior pueda ser más perjudicial o pueda traer más sufrimiento que una anterior. Como por ejemplo la toma de la idea de Hitler por ejemplo, de la filosofía de Nietzsche y de Nietzsche, no me acuerdo de quién era Nietzsche el que hablaba de la bestia rubia, si mal no recuerdo. Sí, así rápido. Pero chequear, por decir, por ejemplo, en realidad Nietzsche, si bien tenía sus cosas, por lo menos en lo que uno puede interpretar leyendo sus textos, no hacía tanta referencia en realidad a lo que él tomó. Entonces, pero hubo una mutación de algo que en realidad en principio no tenía esa carga y se le atribuyó para generar ese sufrimiento. Entonces, hubo una evolución. ¿Fue favorable? No lo fue.
Entonces, justamente esto de que no siempre la evolución en realidad tiene que verse como algo, por así decir, positivo, sino más que nada como la mutación de algo que cambia. Bien, está bien. Es cierto que, por eso decía, no es que todo lo anterior fue mejor, no es que todo cambio es malo, no, sino que es por ahí, bueno, tratamos de cuestionar algunas cosas para justamente ver qué opinamos al respecto, cómo esa tesis nos interpela a nosotros y qué podemos decir al respecto. Me gustaría escuchar alguna opinión más de esa frase, o bueno, de alguna cosa de las que hemos hablado que les ha llamado la atención, si les ha llamado la atención, más allá que el texto Profe, igual lo pueden quizás, leer tranquilos después. Sí, perdón. sí, no, quizás lo que trata de hacer en la frase, digamos, es como dos comparaciones, como dice, desde la robótica hasta la clonación, desde el travestismo hasta el fingimiento y demás. Es como que hace dos comparaciones y énfasis en situaciones que no se han ido dando repentinamente o que fue un cambio eh, brusco, sino que ha sido a través del tiempo, porque creo yo que los cambios también y el cambio de ideas y la deconstrucción justamente, y que no se, que se haya llegado a la globalización no es un cambio repentino, sino que siempre va de la mano y al mismo tiempo que el cambio también cultural justamente y social que acompaña o que se está dando en el momento. No es lo mismo que la robótica se haya dado ahora a los años anteriores cuando quizás no existían los medios o las ideas, Claro. pensamiento o demás, sino que todos esos cambios van de la mano del entorno y de la evolución de la sociedad y de la cultura también. Desde el momento también desde el que una persona elige o no elige, también creo yo que también está haciendo como una crítica, el rechazarlo o el Bien, aceptarlo, el eh, aceptarlo, sí. ya Lo sea que lo mismo que acepte o lo rechace, también con ciertas fuentes o cosas, bueno, de acá yo claro, sí leo, de acá yo no es una leo. autocrítica. Eso también. Por más mínima que sea, Sí. el incorporarlo o no incorporarlo también es una autocrítica o una crítica. Eh, Sí, totalmente. es todo el tiempo un planteamiento y una crítica que se hace el ser humano porque justamente somos seres críticos, desde el razonamiento, desde Claro, la decisión, podemos adoptar o no o una idea, y si la adoptamos la podemos llevar a cabo también o no la podemos llevar a cabo. bien. Sí, perfecto. Está muy bien la intervención. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, compartir algo de lo que han leído, de lo que hemos charlado? Bueno, chicos, entonces, vamos a dejar acá por hoy. Aclaro, de vuelta, por si no se escuchó, no se entendió, el texto que tienen subido tiene unas actividades, pero fíjense, dicen de comprensión y reflexión. O sea, esas actividades no las van a entregar, no tienen que entregarlas porque no es un trabajo. O sea, no las voy a corregir. Siempre es bueno que hagan las actividades en el sentido de que, bueno, para esto, para mover un poco las estructuras, decir, bueno, a ver, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me hace ruido? ¿Con qué adhiero? ¿Con qué no? Y también, que eso de paso nos sirve para la otra materia, en la que ya saben que como me gustan las cosas, que ustedes puedan ir hablando, o sea, hablando con ustedes mismos, digamos, en el sentido de ir pensando cosas. Y eso lo puedan traducir en una escritura, es valioso, porque eso también refuerza tanto el pensamiento como la escritura y a su vez la oralidad. Entonces, la sugerencia es que las actividades las hagan y las escriban, ¿sí? Por esto mismo, para que tengan el ejercicio de, no por la nota, no porque la voy a evaluar, ¿sí? También que les sirva como entrenamiento a los trabajos. Los trabajos, por supuesto, sí tienen que ser entregados, porque eso sí se va a calificar, pero es importante, o sería importante, que pudiéramos ir viendo algunas cosas para ustedes, ¿sí? Insisto, yo no lo voy a corregir, no lo tienen que entregar, no tienen que subir, pero si lo pueden hacer, es una manera también de ir viendo, bueno,
eso, ¿qué me pasa a mí con estas propuestas del texto? Con estas tesis, con estas ideas. ¿Qué me mueve? ¿Qué puedo pensar? ¿Sí? Así que yo les dejo la sugerencia. Es una sugerencia, la pueden no acatar, obviamente. Ya saben. Cualquier cosa, me escriben. Yo después voy a subir los apuntes. Acá tenemos como, no tengo como una especie de cuadernillo, sino que vamos a ir subiendo por tema, porque, bueno, como parecen temas complejos, nunca es idóneo por ahí un material, entonces he ido como armando algunas cosas yo, otras las he tomado a otros lados, entonces, bueno, entonces a medida que vamos avanzando con los temas, vamos a ir subiendo los materiales, ¿sí? Después les voy a subir también el cuadernillo para textos, ahí sí vamos a tener el cuadernillo para esta segunda parte, más allá de que podamos ir, por supuesto, como les decía, articulando con las clases que no tengamos, con los materiales extras, pero sí va a haber un cuadernillo. Y bueno, eso es lo que por el momento tienen que saber. Recuerden la promocionalidad, que es algo para ustedes, es bueno que aprovechen, ¿sí? Siempre que no sea un de sangre, nadie quiere que sea un drama la promoción, ¿sí? Pero en la medida de las posibilidades, pónganle toda la energía para poder tener acreditadas las dos materias, ¿sí? Cualquier duda me preguntan, o en el Classroom o en el WhatsApp. Bien, chicos, nos vemos entonces. Suerte. Muchas gracias, profe. profe. Profe, igual. Cuídense.